Los ácidos y las bases se conocen desde la antigüedad, pero no fue hasta hace un par de siglos que se logró formar una teoría de lo que es un ácido y una base. Y realmente no fue una teoría, fueron tres teorías que surgieron con diferencia de algunos años unas de otras y que se fueron complementando unas a la otra, ampliando el concepto de ácidos y bases y adaptándolo a la cantidad de compuestos químicos que iban apareciendo a lo largo de la historia. Veamos qué pasa. A finales del siglo XIX aparece la primera teoría formal de ácido-base, que fue la teoría de Arrhenius. Según Arrhenius, un ácido era toda sustancia capaz de ceder H+, y una base toda sustancia capaz de ceder OH-. Entonces, según su teoría, eran ácidos compuestos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido fosfórico, entre otros muchos. ¿Por qué? Porque ellos en disolución eran capaces de ceder iones H+. Las bases, por ejemplo, si eran capaces de ceder OH, tenían que ser compuestos que obligatoriamente tuvieran grupos hidroxilos y fueran capaces de cederlos en disolución. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de aluminio, entre otros. ¿Qué tenían en común? Que todos tenían grupos hidroxilos, los cuales en disolución podían cederlos en forma de iones OH-. Y hasta ahí se mantuvo vigente la teoría de Arrhenius durante varias décadas, 3 o 4 décadas, hasta que se dieron cuenta que tenía algunas limitaciones. Esta teoría estaba limitada a que las bases todas tenían que tener grupos OH. Sin embargo, se habían descubierto varios compuestos que se comportaban como base y sin embargo no tenían grupos hidroxilos, como por ejemplo las aminas. Es por esto que se hace necesario entonces plantear una nueva teoría que se ajuste a la nueva situación y que reformule o enriquezca la teoría planteada por Arrhenius hasta este momento. Y es así como años después llegan Bronsted y Lori, los cuales de manera independiente plantean una nueva teoría. Según Bronsted y Lori, un ácido era toda sustancia capaz de ceder iones H+, en eso coincidían con Arrhenius, pero la diferencia estaba en las bases. Las bases entonces ya no eran las sustancias que eran capaces de ceder OH, sino las sustancias que eran capaces de aceptar H+. Entonces, si un ácido era capaz de ceder H+, y una base era capaz de aceptar H+, entonces esto se convertía en un intercambio de iones H+. Entonces esto se planteó como una teoría cooperativa. La teoría ácido-base de Bronsted y Lori, una teoría cooperativa, donde los ácidos cedían H+, y las bases aceptaban H+. Esto hacía que se nombraran distintas especies, pues si el ácido cedía, entonces quedaba como una base, y a esta base se le denominaba base conjugada porque provenía de un ácido que había sido capaz de ceder un protón. En el caso de las bases eran capaces de aceptar un protón, y una vez que lo aceptaban, entonces se convertía en un ácido, y este ácido se denominaba o se denomina ácido conjugado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un ácido y su base conjugada y una base y su ácido conjugado es de un protón. ¿Por qué? Porque la teoría de Bronsted y Lori es una teoría cooperativa, donde uno cede y el otro acepta. Por ejemplo, acá tenemos una ecuación genérica donde tenemos un ácido con su base conjugada. Entonces, el ácido cedió un protón y quedó como una base conjugada. ¿Cuál es la diferencia entre el ácido y su base conjugada? Un protón. Veamos la base y el ácido conjugado.
La diferencia entre la base y el ácido conjugado es de un protón. Es un proceso cooperativo. Para todo ácido existiría una base conjugada y para toda base un ácido conjugado. Es necesario destacar que el proceso ácido-base es un proceso cooperativo. Esto no se puede olvidar porque para que exista una base debe existir un ácido. ¿Por qué? Porque el ácido cede un protón. Si no tiene quien lo recepcione, no lo va a ceder. Entonces es por eso que para que exista una base debe existir un ácido y para que exista un ácido debe existir una base. La cesión de un protón requiere de una base o una especie que lo reciba. Este es un proceso conjunto y es también un equilibrio que se conoce como equilibrio ácido-base. Vamos a ver cómo funciona este proceso cooperativo. Y esto es una representación más como a nivel molecular de lo que vimos en esta reacción genérica que les coloqué antes. El ácido, fíjense en la diapositiva que el ácido va a ceder su protón y se va a convertir en una base conjugada. Y la base va a aceptar un protón y se va a convertir en un ácido conjugado. Veamos lo que pasa. Cedió, se convirtió en una base conjugada, aceptó y se convirtió en un ácido conjugado. ¿Ya? Entonces ahora, este ácido conjugado es un ácido, por tanto, en presencia de una base lo suficientemente fuerte va a ser capaz de ceder este protón. Veamos qué pasa si colocamos una amina. Si colocamos una amina, este ácido va a ser capaz de ceder el protón a la base y quedarse entonces como una base conjugada y la amina quedaría entonces como un ácido conjugado. Y así con la teoría de Brewster-Lowry llegamos al siglo XX. Llegamos al siglo XX con nueva tecnología, muchos nuevos compuestos y los científicos comienzan a darse cuenta que había muchos compuestos nuevos que no tenían protones, es decir, no podían ni ceder ni aceptar protones y sin embargo se comportaban como ácidos y bases. Y surge una necesidad imperiosa de poder reformar o actualizar o modernizar las viejas teorías ácido-base y ahí es que llega Lewis con su teoría, que no es una teoría que invalida las teorías anteriores, sino que las generaliza de mejor forma y Lewis plantea que los ácidos son todas aquellas sustancias que son capaces de aceptar un par de electrones y las bases, todas sustancias capaces de ceder un par de electrones. Ya en este punto la teoría ácido-base no se planteó en función de intercambio de protones, sino de intercambio de electrones. Los ácidos aceptaban electrones y las bases cedían electrones. Ahora, acá les coloco una ecuación genérica de una reacción entre una base de Lewis y un ácido de Lewis. Las bases de Lewis, por excelencia, son aquellos compuestos que tienen átomos que tienen pares de electrones disponibles para ser cedidos, es decir, tienen pares de electrones no enlazantes. Y los ácidos de Lewis son sustancias que tienen orbitales vacíos. Por ejemplo, cuando hablamos, en este caso, déjenme señalarlo, en este caso, tenemos el protón H+, es decir, este hidrógeno tiene un orbital S que está vacío, no tiene electrones, por eso se representa como H+. Entonces, él es capaz de aceptar un par de electrones y comportarse así como un ácido de Lewis. Vamos a ver una representación bastante similar a la que hicimos con la teoría de Arrhenius, pero ahora con la teoría de Lewis. Para esto vamos a usar la misma reacción, pero vamos a verlo desde el punto de vista de Lewis. Acá tenemos la misma representación, la anterior. Tenemos un ácido de Brewster-Hillary. Es un donor de protones, ¿verdad? Bueno, vamos a analizarlo, vamos a ver la animación y vamos a ver lo que pasa. Este ácido va a ceder un protón y en ese momento se va a convertir en un ácido de Lewis que tiene un orbital disponible. ¿Ya? Él tiene un espacio disponible para poder aceptar un par de electrones. Y le añadimos la amina. ¿Se acuerdan la amina que usamos en el ejemplo anterior? Bueno, la amina
el nitrógeno tiene por configuración electrónica un par de electrones no enlazantes, es decir, unos electrones que están apareados y que por ende no se usan para los enlaces, pero sí que están disponibles para ser cedidos, y por eso es que las aminas son bases de Lewis por excelencia. Veamos qué pasa. El protón H+, la amina dona su par de electrones al protón H+, y se forma lo que se conoce como aducto de Lewis, que ocurre por medio de un enlace coordinado odativo. Los enlaces coordinados odativos ustedes los estudiaron en la enseñanza media, que son aquellos donde una de las especies pone a disposición sus dos electrones para formar el enlace químico. Entonces, esto es un aducto de Lewis, donde acá se formó un enlace coordinado odativo. ¿Por qué? Porque había un ácido de Lewis que era capaz de aceptar el par de electrones que la base de Lewis le podía donar. Bueno, y hasta aquí terminamos con las 3 teorías de ácido-base. Espero que la hayan entendido. Traten de hacer ejercicios, de identificar, de ver reacciones del tipo ácido-base, y con esto terminamos. Chao.